Buenos días, profesor. Mi nombre es David Cabanilla Pisa y hoy les vengo a exponer acerca de los derechos, origen y evolución histórica y la Declaración de los Derechos Humanos. Primero, ¿qué son los derechos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todo ser humano. Estos rigen la manera en que los individuos viven en una sociedad y se relacionan con los demás individuos, al igual que la relación del individuo con el Estado y las obligaciones del Estado hacia el individuo. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impida hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno o grupo tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. El origen de los derechos. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa de 1789, bajo el título La Declaración de los Derechos del Hombre en la Sociedad, aunque en realidad fue el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. La Revolución estadounidense posteriormente siguió los lineamientos de la libertad, igualdad y la fraternidad de los revolucionarios franceses, en pro de fundar una nación más igualitaria, aunque bien la esclavitud de los negros seguía siendo un pendiente en la lista. La generación de los derechos. Los derechos humanos a los que dio lugar la Revolución Francesa fueron los denominados derechos de primera generación, que vinieron los derechos civiles y políticos. Son derechos en la que prima, ante todo, la reivindicación de un espacio de autonomía y libertad frente al Estado. La segunda generación de derechos humanos recibiría un apoyo importante con el triunfo de las revoluciones rusa y mexicana, que tratan de instaurar una manera efectiva. Esta nueva generación de derechos ya no se va a contentar con un papel meramente pasivo del Estado, sino que va a exigir una actividad positiva por parte de éste para ser puestas en práctica. La Declaración de los Derechos Humanos. Primero hablemos de la ONU. El término de los derechos humanos se menciona 7 veces en la Carta Fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo situó en el terreno de los derechos internacionales. Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y autoridades en el terreno. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derechos a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. Actualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos, absolutamente todas importantes, solamente que para no hacer muy largo la exposición nos quedamos con los 10 primeros.